Feliz tarde, profesor Sandro. Mi nombre es Gabriela Cárdenas. Estudié en su cátedra de Filosofía del Derecho y bueno, vengo a hacer mi exposición de Filosofía del Derecho. Es importante que primero definamos la palabra filosofía, que viene del griego y que viene de filos, de amor, y de sofía, de sabiduría. Y literalmente podría decirse que es el amor a la sabiduría. Las escuelas filosóficas desarrollaban con frecuencia como respuesta a la percepción de la religión que nos ofrece respuestas a cuestiones fundamentales. El tema de cómo y cuándo y dónde empieza a desarrollarse la filosofía es un objeto de debate para la respuesta de cómo empezó. Y realmente empezó porque un hombre una vez dijo, ajá, y se hizo cuestionamientos de por qué nací, de dónde soy, o sea, qué debo entender para mi vida, cuál es mi propósito, cuál es mi propósito de vida, pues. Entonces, esto se aplica a un pensamiento, a un razonamiento y es la razón, la filosofía en realidad es, entiendo yo que es la razón de la existencia de las cosas, del por qué, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esa sería, creo que empezando la primera parte, definir definitivamente la filosofía. Los principales pensadores de la filosofía, más o menos del siglo VI antes de Cristo, se dividían algunos en escuelas. Estaba la escuela jónica de los cosmólogos, que nace en Jonia, justamente en Mileto, a orilla del mar Egeo, y es de donde viene Tales de Mileto como uno de los primeros pensadores filósofos, y él expone la teoría de que el origen del universo y de todas las cosas era el agua. Y de alguna manera explicaba que los movimientos, los movimientos naturales era porque la tierra flotaba en el agua. Entonces, cuando había un oleaje fuerte, él decía que eso era lo que hacía que moviera la tierra y que entonces de allí venía los terremotos o las cosas naturales los fenómenos naturales que existían para dejar de un lado todo lo sobrenatural. También encontramos a Anaximandro, que él creía, la idea de él era que había un ente superior, que era Apeirón, ¿no? Como divinidad, o sea, que había alguien mucho más grande que cualquier cosa. Y también estaba Anaxímenes, que él decía que el origen de todo era el aire, ¿no? Esto con la escuela jónica de los cosmólogos. Con la escuela de los pitagóricos, que incluso estaba leyendo y dudan de que Pitágoras incluso haya existido, pero bueno, esa escuela estudiaba en los números, ¿no? Entonces decían que el número es el origen de todas las cosas en el universo y que de hecho, bueno, llegaron con el teorema de Pitágoras y con el estudio de las matemáticas, el origen de las matemáticas, ellos llegaron a incluso a hacer estudios donde dicen que la música y muchas áreas, muchas ciencias están pegadas a los números y que el universo, por lo tanto, es totalmente numérico. La escuela eleática, que defiende la existencia de una subsustancia única e inmutable. Está la escuela de los Efesios, donde Heráclito creía más o menos sobre la naturaleza de las materias y decía más o menos como los jónicos, o sea, se asemejaba más a los jónicos porque él creía que el fuego era lo que hacía fluir todo en el universo. También encontramos a Sócrates con la mayéutica y cuál era la idea de Sócrates y el método socrático, que hacía que los estudiantes se preguntaran y obtuvieran respuestas sobre el conocimiento. Entonces eran preguntas y respuestas, a través de preguntas y respuestas. Y Platón, que decía que definitivamente el origen es la razón y la importancia del razonamiento. Platón creía en que debía existir una estructura de gobierno. Platón era político, más político también, y él creía que debía existir una estructura de gobierno y una división de poderes que permitiera tener todo el control. Eh, bueno, nosotros tenemos, como usted muy bien nos lo decía en la clase, nosotros como Estado contamos con 5 poderes en este momento a partir de la reforma
de la Constitución de 1999 y justamente apegados más a la idea de Platón. Está Aristóteles también, y Aristóteles sí incursionaba un poco más en la política, y Aristóteles era un poco más polifacético, y él decía que eran necesarios los procesos democráticos para brindar una mejor calidad de vida para los ciudadanos de cada estado. Una vez que hemos estudiado los principales pensadores y las escuelas que estudiaban la filosofía en el siglo VI antes de Cristo, vamos a tocar las ramas tradicionales de la filosofía, que según la literatura pues hay muchas, pude ver que había como hasta 10 o algunas, todos tienen una idea distinta sobre este estudio. La filosofía es algo muy amplio y de muy profundo para estudiar, pero vamos a tocar las que ya nosotros hemos visto, que son las de la metafísica, que es la que estudia el origen y las causas de las cosas. La ontología, que se ocupa del ser y de cómo existen las cosas. La lógica, que son los principios y la forma del saber. La ética, que cuestiona la mejor forma de vivir. La estética, que es parte de la belleza y del arte de la sensibilidad. Y la epistemología, que es para mí es una de las más importantes porque es la que define el saber, es la que define cada cosa que uno se cuestiona y de dónde, o sea, por lo menos de dónde viene su nombre para luego poder arrancar y ubicarla en cada una de las ramas tradicionales de la filosofía. De esta manera vamos llegando ya a lo que es la filosofía del derecho. Me voy a atrever, profe, a leer la definición de tres autores de lo que es la filosofía del derecho, porque tienen algo que ver con lo los objetos del derecho. Arendt dice que es la ciencia que expone los principios cardinales del derecho concebidos por la razón y fundados en la naturaleza del hombre, considerada en sí misma y en sus relaciones con el orden universal de las cosas. Del Vecchio dice que es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica, investiga los fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia trazados por la pura razón. Stanley dice que es aquellas doctrinas generales que se pueden proclamar dentro del campo jurídico con un alcance absoluto y reserva a la jurisprudencia exponer el contenido especial de los ordenamientos jurídicos concretos que se suceden históricamente, reproduciendo en forma compendiada y precisa las normas de un derecho dado. Los tres, todos ellos, coinciden en distinguir esta disciplina filosófica de las ciencias jurídicas particulares por su objeto formal. En sí, entonces, la filosofía del derecho es un total fenómeno jurídico en busca de condiciones morales, lógicas e históricas que hacen posible el derecho. ¿Por qué? Por su objeto formal. Porque si nos vamos a los objetos de la filosofía del derecho, tenemos que son dos, el objeto material y el objeto formal. El material es toda la realidad de lo jurídico que constituye lo material, y el formal, que es la investigación de las causas de las razones más elevadas. Y para concluir, para mí, la filosofía del derecho no es más que la capacidad de analizar o de razonar sobre el ordenamiento jurídico o en sí el razonamiento del orden jurídico. Muchas gracias, profesor. Hasta una próxima intervención.